Bueno, podemos decir que el grado de modificación que hemos realizado sobre todo los ecosistemas nos ha llevado a vivir tiempos difíciles. Además se han juntado varias crisis que se están potenciando entre sí y la defaunación que conocemos como crisis de la biodiversidad y sus causas que analizaremos seguidamente también están potenciando otras crisis como las crisis climáticas, las crisis de la pobreza, crisis de las enfermedades, crisis energética, crisis del agua también como recurso esencial para nosotros. Y sobre todo, la población humana tal vez tenga raíz todas estas crisis en una crisis ética, que significa que estamos tomando todos los recursos de una manera muy rápida, sin importarnos su renovación natural, y eso está obviamente impactando sobre la sociedad, por lo cual de aquí en más me voy a referir en vez de a crisis ambientales, a crisis socioambientales, porque las sociedades dependemos inextricablemente de los recursos naturales que estamos impactando. Ahora veamos brevemente las causas de la defaunación. En principio, la agricultura es posiblemente el cambio ecológico más importante en 3.500 millones de años de existencia de la vida. ¿Por qué? Porque somos la primera especie que logramos domesticar un pequeño número de especies y sobrevivir fuera de la carga, de la capacidad de carga de los ecosistemas. La domesticación de los principales cultivos y de unas pocas especies de animales nos permitió aumentar poblacionalmente y no tener que interaccionar más con la naturaleza como antes. Y como consecuencia de eso, de la agricultura también se pueden formar ciudades, vienen las divisiones de las clases sociales. Antes éramos cazadores recolectores y teníamos, por ejemplo, propiedades comunitarias. Empieza el concepto de acumulación de riquezas, de propiedad privada y varios conceptos que terminan sobre todo en una gran parte de la población, luego de que se tecnifica la agricultura, viviendo en las ciudades y completamente aislada de la naturaleza. Con lo cual ahí empezamos a tener una disociación artificial muy fuerte entre el componente humano, o sea, entre las sociedades humanas y la naturaleza. Esa disociación hace que no podamos relacionar que nuestros principales recursos para la subsistencia vienen directamente de la naturaleza. Ahora bueno, esto nos permitió, junto con el control de las enfermedades a través de la medicina, sobrepoblar la tierra y tuvimos que aumentar nuestras superficies de cultivos. Eso sumado a la revolución industrial que a través del consumo de combustibles fósiles y la creación de maquinarias cada vez más eficientes nos permiten transformar muy rápidamente los ecosistemas de los que dependemos y básicamente lo que estamos haciendo es reducir la diversidad de la tierra a muy pocas especies que son necesarias para nuestra supervivencia por la gran cantidad de alimentos que producen. La revolución industrial también llevó a otras cuestiones importantes como fue la contaminación, rápida a través de la liberación de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. La agricultura también provoca eso y se suma ahora el cambio climático como un factor importante. Para que tengamos idea, en la agricultura tecnificada, cada 6 calorías que yo invierto, obtengo una caloría de alimento. Y, por ejemplo, un cazador-recolector del Amazonas o de África, de la zona de los desiertos donde viven los bosquimanos, por cada caloría que ellos invierten, obtienen 6 de alimento. O sea que la agricultura es ineficiente energéticamente. Razón por la cual solo puede ser sostenida a partir de insumos que generan contaminación o generan también una ecuación energética que termina calentando el clima. Otra causa que no podemos olvidar de esta defaunación es lo que yo llamo la monetarización. En algún momento todos teníamos que producir algo para intercambiarlo a través del trueque, pero cuando se crea la moneda, primero en el primero de los casos eran con metales preciosos y después directamente con billetes, se genera una economía virtual y una producción, digamos que de dinero que no siempre está relacionada con la producción de materiales, con lo cual hoy sabemos que las inversiones de grandes bancos, las deudas y los capitales pueden y tienden a generar un extractivismo acelerado de los recursos naturales
que lo ven como posibilidades de inversión y ganancia a corto plazo y poco se preocupan por la sostenibilidad en el tiempo de esos recursos naturales. Obviamente que todos estos son factores que están haciendo que esta sexta extinción de flora y fauna en la Tierra esté sumamente acelerada. También lo cierto es que existen lo que llamamos ciclos biogeoquímicos del agua, del carbono, del fósforo, del nitrógeno, que son ciclos que relacionan a todos los seres vivientes. Con lo cual, lo que va a ocurrir a corto plazo es que esos ciclos están siendo afectados y va a ser afectada sin dudas la calidad de vida en el planeta e incluso se puede poner en riesgo la supervivencia por lo menos de algunas poblaciones humanas. Otra cuestión importante es que estamos extrayendo más recursos que nunca de la biosfera. Por ejemplo, los humanos nos alimentamos ya con más del 50% de todo lo que produce la biosfera, utilizamos más del 60% del agua disponible. Sin embargo, esa distribución no es equitativa. Tenemos una pequeña parte de la población humana que toma muchos recursos naturales y tenemos una gran parte de la población humana que no tiene lo mínimo para alimentarse, con lo cual esa gente que está en situaciones también precarias, por esa falta de equidad de la distribución de los recursos, muchas veces modifica su ambiente también aceleradamente o provoca problemas porque tiene que subsistir. Con todo esto, bueno, llegamos un poco a la visión de que las sociedades son cosas construidas por los humanos, son elementos que no existían en los ambientes y las hemos construido gracias a nuestro raciocinio. Tal vez los humanos seamos la única especie viviente que además de tener una carga genética nos formamos en una cultura, en una sociedad que nos impone una visión del mundo y una ideología de cómo aprovechar y explotar el mundo. O sea que por un lado la pregunta sería ¿qué estamos aprendiendo nosotros desde el punto de vista cultural y social para enfrentar esta crisis de la biodiversidad que sin dudas va a poner en vilo la supervivencia del hombre? Si bien no estamos aprendiendo mucho porque tal vez estemos aprendiendo más a consumir en exceso, tal vez estemos desconociendo enormemente la naturaleza y sus ciclos. De hecho, la mayor parte de la población citadina conoce muy poco de la naturaleza que los rodea. Lo cierto es que podemos cambiar en pocas generaciones. Eso significa que en vez de tener una visión antropocéntrica del desarrollo sostenible, o sea, basada solamente en consumir recursos naturales, generar desechos y el sistema socioeconómico como central, podemos pasar a una visión que sea más equilibrada, que no necesariamente es la biocéntrica. La visión biocéntrica propone que para uno conservar la naturaleza tiene que excluir al hombre, por ejemplo, los grandes parques nacionales. Y justamente con esta visión de los derechos de la madre tierra, que sale desde culturas incaicas o de culturas latinoamericanas todavía relacionadas con la naturaleza, yo creo que hay una tercera posición interesante, que es decir, bueno, el hombre inevitablemente está relacionado con la naturaleza. Estas tribus, como por ejemplo las tribus indígenas que conocemos en nuestros trabajos en misiones, como los Mbuá o los Wichis del Chaco, utilizan la naturaleza, o sea, comen animales, utilizan plantas, desarrollan pequeños cultivos, pero lo hacen de una manera en donde hay un límite claro que hace que aprovechen de una manera sostenible la naturaleza. Podemos llamar esta visión como la sostenibilidad del sistema socioecológico total. Podemos decir entonces que las sociedades tienen que apoyarse, basarse y si bien utilizar los recursos naturales, tienen que reconocer su importancia para la supervivencia y la importancia de la supervivencia de todas las especies que nos rodean para que los ciclos ecosistémicos y los ciclos biogeoquímicos nos permitan seguir habitando la Tierra. Y si no, bueno, estaremos expuestos a situaciones de supervivencia que ya han ocurrido en otras civilizaciones que han agotado sus recursos y que nos llevarán a problemas, digamos, que van a afectar tanto al ámbito político como cultural como económico y que, bueno, su desenlace es incierto. Entonces, bueno, yo creo que un poco los derechos de la naturaleza nos remontan a olvidarnos un poco de la visión biocéntrica que es también generada en esta sociedad neoliberal en donde pasamos o destruimos los ecosistemas o no podemos tocar nada, lo cual es irreal en los dos casos, a una visión un poquito más amplia en donde
usemos los recursos naturales, los valoremos, los conozcamos y los explotemos racionalmente más allá de la ambición socioeconómica de algunos sectores. Esto creo que es algo muy importante y verdaderamente no tenemos más tiempo para seguir malversando nuestros recursos naturales porque estamos tocando límites que se ven en muchos problemas que se están generando en relación de la naturaleza con el hombre. Nosotros particularmente, por ejemplo, estamos viviendo inundaciones cada vez más seguidas, en parte agravadas por la deforestación enorme que hemos tenido sobre nuestros ecosistemas. Por ejemplo, Santa Fe es un caso que ha perdido el 80-90% de sus bosques. Argentina ha perdido el 70% de los bosques. Y no olvidemos que cuando perdemos especies y ecosistemas, los perdemos para siempre. Y no tengamos la soberbia de creer que los vamos a poder reconstituir a partir de la tecnología, porque eso está lejos de ser posible en la mayoría de los seres vivientes. Entonces, bueno, un mensaje final sería que podríamos poner al servicio de un sistema socioecológico total mucho más equitativo, mucho más justo con los otros seres vivientes, y yo creo que podemos cambiar en pocas generaciones a través de la educación y la formación social, pero para eso tenemos que comprender el problema y actuar tanto los medios de comunicación como las fuerzas políticas como la sociedad en general mancomunados para enfrentar estas crisis socioambientales que verdaderamente son crisis civilizatorias y que van a poner en riesgo y en tela de juicio a la propia civilización humana. Cuando hablamos de las crisis socioambientales, estamos delante de un problema complejo. Es un problema que tiene muchas aristas. Tiene claramente una arista ambiental en donde tenemos los recursos naturales, la flora, la fauna, los ríos. Pero, por ejemplo, el sistema humano, que en parte es ambiental porque los humanos venimos del ambiente, es mucho más complejo porque además está modulado por la cultura, por la formación social y además los humanos tenemos una psicología compleja. Entonces el sistema humano es un sistema en parte natural, pero en parte, como decía, los humanos somos artefactos, nos podemos modelar a partir de la cultura. Y no debemos olvidarnos que hemos inventado sistemas políticos que son sistemas que tratan las relaciones de poder y la organización de las sociedades, las relaciones de poder entre los sectores sociales. Y otra cuestión importante del desarrollo humano es la economía, que la economía básicamente es el intercambio de mercancías y servicios, pero también es un área que, como la política, concentra mucho poder y condiciona mucho los medios de comunicación, la información educativa que se transmite, e incluso entre la política y la economía existe un tándem de relación muy estrecha, en donde sabemos muy bien que grandes poderes económicos influencian procesos políticos. Por otro lado tenemos a la cultura, y dentro de la cultura yo quiero destacar, además de las culturas estas nativas que tienen mucho para decir sobre el manejo sabio de los recursos naturales, sobre todo porque son culturas no consumistas que vivieron integradas a sus ambientes, yo creo que estos problemas complejos tienen que ser abordados también por la ciencia, por una ciencia transdisciplinaria, una ciencia que tenga en cuenta disciplinas de todas estas ramas que fui nombrando antes y que además generen una relación profunda entre las disciplinas como para que rompamos los paradigmas disciplinarios que no nos están permitiendo abordar el problema en todo su contexto. Entonces yo creo que la ciencia es muy fuerte porque la ciencia se basa en teoría, hechos y siempre contrasta con la realidad. Y a través de la filosofía posiblemente la ciencia sea el único medio cultural para modificar las ideologías. Las ideologías han sido construidas básicamente basándonos en conocimiento revelado, en pensamientos de cómo debería ser la sociedad, pero yo creo que hoy no tenemos una ideología adecuada para afrontar los problemas ambientales que tenemos, que son sin duda transdisciplinarios. Transdisciplinarios porque necesitamos de la ciencia y la interdisciplina actuando en conjunto para abordar todos estos problemas desde una óptica integrada. Además necesitamos la participación de las sociedades y de la población,
una población que tiene que ser informada también de lo que es la ciencia y de los problemas que enfrentamos, y tenemos que también aplicar, como decía hoy, un plan educativo que debería ser masivo para que podamos revertir esta problemática de los recursos naturales antes de que se vuelva una problemática, digamos, extremadamente profunda y muy difícil de solucionar, tanto para las sociedades como para la tecnología. Y dejemos un poquito de lado lo que yo llamo soberbia tecnológica, que es creer que la tecnología va a solucionar todos nuestros problemas. Sin duda es que cuando los organismos vivientes están afectados, la tecnología hay muchas cosas que no la puede solucionar, y la extinción de especies es una de ellas.